Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, un lugar de refugio, restauración, enseñanza y adoración. Ponga la mano sobre su corazón y dígale: Dios, te pedimos que seas tú obrando, que seas tú actuando en nuestros corazones, Señor. Te pido, Dios, que tú nos puedas dar, Señor, una palabra de aliento, una palabra que nos anime, Señor, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, Dios, para ir más allá. Señor, estamos pasando por situaciones, tú las conoces perfectamente, y en tu bondad y en tu amor, Señor, esperamos que seas tú, Dios, que deposite una semilla y pueda generar un fruto abundante para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El pasado martes cayó una tormenta fuerte, no solamente sobre México, sobre parte de toda la República. Cayó granizo y fue importante esta lluvia, porque yo estaba en mi casa, estábamos con mis hijas y estaban ellas, pasó la lluvia y cuando viene una tormenta así que nos agarra porque hacía mucho calor y fue de imprevisto, el clima cambió de repente en pocos segundos, se nubló, cayó la lluvia. Todos percibimos las tormentas de diferente manera. Hay quien luego las mamás dicen: la ropa, metan la ropa. Las mamás están preocupadas por algunas situaciones. Los hijos ven y dicen: esto está padre, me puedo ir a mojar. Y cada quien toma una tormenta de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, de diferentes vistas. Y esta lluvia, esta tormenta que cae, a mí me hizo pensar en algunas cosas de nuestra vida. Yo he predicado de algunas tormentas, hemos visto en la Biblia varias historias de tormentas, y hoy te quiero mostrar algunas de ellas. Quiero llevarte a que puedas entender algunas tormentas que están pasando en nuestra vida. Pero las tormentas que van a ocurrir en nuestra vida hacen que nos accione y nos lleva a nosotros a diferentes perspectivas. Y a veces esas tormentas en nuestra vida también son armas o son algunas cosas que vienen en nuestra contra y nos pegan y las utilizan para que nuestro enfoque sea incorrecto. Las tormentas levantan dos cosas: levantan temor, levantan distracción. Pero también hay otras personas que en la tormenta sacan el carácter, la actitud para poder vencerlas y se activan en las tormentas. Gente que veíamos pasiva en una tormenta viene y se activa. Gente que veíamos en una tormenta empieza a tener temor y empieza a tener distracción. Y estas dos cosas que les hablo de temor y distracción son las que el enemigo está ocupando dentro de esta gran tormenta que se llama pandemia y que ha venido con este virus. Y sabe que se ha generado muchísimo distracción, desenfoque. Se ha transmitido mucho estrés. De hecho, en México se estaba hablando ya antes de esta pandemia. Se había generado la norma 035 de que, de acuerdo al IMSS, dice que el 75% de los mexicanos padecen fatiga crónica por esta causa, el estrés. La Organización Mundial de la Salud señala que este padecimiento provoca el 25% de los 75,000 infartos registrados al año en México, lo cual nos coloca en los niveles más altos de estrés, seguidos por China y Estados Unidos. México quiere estar entre los 3 primeros lugares, y ¿sabe qué? El estrés ha generado mucho. La presión que viene de las situaciones de nuestra vida, esas tormentas que hacen que vivamos, nos hacen vivir en situaciones difíciles en las que no controlamos nuestra emoción y no dirigimos y nos enfocamos en lo que Dios quiere. Ha habido muchas muertes por estrés. Hay gente que está tan preocupada por qué es lo que va a hacer con el trabajo, las situaciones. Y yo te quiero invitar a que hoy podamos encontrar en la palabra cómo pasar las tormentas. De hecho, el título es Noche de Tormentas. Noche de tormentas. Porque en la vida vamos a pasar por situaciones difíciles. A lo mejor estamos pasando por una situación difícil, a lo mejor vamos a entrar en una situación difícil, y son tormentas que ha venido a nuestra vida, pero hay manera de pasar esas tormentas. Recuerdo un lugar cuando no había lluvia, no habían pasado tiempo porque un profeta dijo que no lloviera.
Y este rey Acab va con el profeta, y está esa historia en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 44 al 46, usted lo puede ver. Dice que el rey Acab va y le dice que oye, que puedes orar para que vuelva a llover. Dice que la séptima vez, versículo 44, dijo: yo veo una pequeña mano. El siervo del profeta dice: yo veo una pequeña mano como una nube, como una palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Este rey va a ver al profeta y le dice: oye, quiero que llueva, necesito que pase algo, porque sabe que también las tormentas son buenas en nuestra vida. Yo sé que ahorita me queda viendo así como diciendo: ¿qué acaba de decir este cuate? Las tormentas son buenas, porque déjale cuento un parte de la historia. Es una fábula. Dice que había un campesino que se dedicaba a la siembra. Este campesino un día habló con Dios y le dijo: es que tú me echas a perder la siembra, mandas lluvia cuando no debes, y luego la tardas mucho en que llegue, y luego hace que yo pierda siempre. Por favor, déjame que este año yo dirija el clima, que yo vea cuándo tiene que llover y cuánto tiene que llover. Esta fábula dice que Dios le concede y le dice: órale, te voy a dejar. Este hombre empezó a sembrar y hacía que saliera el sol, y decía: necesito que caiga un poco de lluvia, una lluvia ligera, un rocío, y caía. Necesito que hoy ya no llueva, que pare. Necesito nada más media hora que riegue. Y esto empezó a pasar con el clima. Pero a la hora de la cosecha, a la hora de cosechar, ¿sabe qué? La cosecha fue muy mala. Y él estaba tan enojado, estaba tan frustrado, y le dijo: ¿por qué pasó ahora esto? Dice que Dios le contesta y le dice: tú pediste lo que quisiste, mas no lo que en verdad te convenía. Tú creíste que una lluvia temporal te iba a ser bueno, que un rocío te iba a caer bien, pero nunca pediste una gran tormenta. Nunca pediste una gran tormenta, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra. Es muy necesaria para ahuyentar las aves y los animales para que no se la coman. Es importante las tormentas porque purifican las plagas para que no las destruyan. Este hombre entendió ahora que entonces la tormenta era buena. Y es que a veces la tormenta saca cosas buenas y trae un buen fruto y sirven para algo. Muchas veces para ver qué hay en nuestro corazón. Me llama la atención porque el profeta le está diciendo: voy a hacer que llueva, voy a hacer que caiga. Sí, voy a orar. Pero ¿sabes qué? Estuvo persistiendo en la oración. Dice que el siervo fue y le dijo: ya está lloviendo. Se asomaba y decía: no pasa nada. Que hasta 7 veces fue. La persistencia. Ahí estuvo. Dijo: veo una pequeña mano que sube como del mar, como una mano de hombre. Y el profeta va y le dice al rey: ¿sabes qué? Tienes que apurarte. Tienes que apurarte porque viene una gran tormenta para que no te vaya a alcanzar. Una gran tormenta para que no te alcance. La palabra de Dios, lo que los hombres de Dios dicen, lo que los profetas hablan, ¿sabes qué es lo que hace? Te hace entender cuándo va a venir una lluvia a tu vida. Lo que te hace es darte una ventaja sobre las lluvias que van a venir. Una palabra de los hombres de Dios, de la iglesia local en donde te reúnes, de la palabra de los pastores, viene y te adelanta y te previene las tormentas. Debes de entender que Dios ha establecido quien procure, quien te cuide, quien te guarde, quien te adelante una palabra de lo que va a venir. Recuerdo todavía la última reunión que tuvimos presencial. Tú la puedes buscar en YouTube. Se llama La Gloria de Dios en mi Familia, en el canal de Príncipe de Paz. Puedes suscribirte y darle like y activar la campanita. Puedes hacer todo eso. Pero búscala, porque este título de La Gloria de Dios en mi Familia era un precedente de lo que teníamos que hacer con la presencia de Dios, con la gloria de Dios en nuestra familia. Y vimos cómo Dios visitó 3 familias y qué hicieron con la presencia de Dios. Nos estaba previniendo. Las palabras siempre han sido de prevención, de qué va a pasar. Y
Y le dijo: por favor, rápido, tienes que ir, te va a agarrar la lluvia. Y sabes qué, él iba en su carro, en su carruaje, el rey Acab. Pero dice que el profeta ungió, se ciñó y corrió y empezó a correr delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cómo puede correr un hombre a pie más rápido que los caballos del carruaje? Es increíble cómo puede suceder. Es porque la palabra nos da ventaja. La palabra te va a aventajar sobre cosas o personas que tú no creías. La palabra te puede dar ventaja en tu negocio. La palabra te puede dar ventaja sobre cómo criar a tus hijos. No que tus hijos te vean la cara y te duerman. ¿No he escuchado el de cuando tú vas yo ya vengo? ¿Por qué? Te he dicho, tan conocidos. Porque ya has experimentado ciertas cosas. Porque tus hijos te quieren a veces medio engañar, ¿verdad? La palabra te da un previo y te adelanta. ¿Quieres ver otra tormenta? Jonás. Este profeta, ¿verdad? Esta historia es increíble. Dios le da un llamado al profeta. Le dice: yo quiero que vayas a predicar a Nínive. Y Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová y se quiere ir a Tarsis, y desciende a Jope y halla ahí una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje. Vean cómo la desobediencia nos lleva a no escuchar la voz de Dios. La desobediencia dice: no, yo no quiero obedecer lo que Dios me dice. Entonces Él desciende, porque nuestra vida va en descenso cuando olvidamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando olvidamos la obediencia de Dios, empieza a descender y un declive en nuestra vida espiritual. Y todavía, ¿sabes qué hace? Él paga su boleto. Era uno de los boletos más caros, lo hemos dicho. He predicado esta parte. Por desobedecer. Dice que versículo 4 de Jonás 1: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. Me encanta, porque no estaban clamando al Dios Altísimo. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás, tienes una asignación. Jonás, tienes un trabajo. ¿Será que Dios tiene que mover una tempestad para hablarnos a nuestro corazón, para hacernos entender? Está pasando una tempestad en esta situación, y ¿sabes dónde está Jonás? Está dormido. Porque muchos vieron la tempestad. Bueno, ya no tenemos que ir a la iglesia. Ya no me tengo que bañar los domingos. Ya me puedo levantar a las 12. Es más, mientras estoy viendo el servicio, puedo estar desayunando. Y nos dormimos. Ahora que regrese la iglesia, voy a ver si me activo. Y estamos tan dormidos espirituales, cuando Dios nos está diciendo: estas tempestades, yo estoy queriendo que la iglesia se convierta en una línea en la que le dé información al pueblo, que le dé paz, que le dé seguridad, que le sea un referente. La iglesia tiene que ser un referente en las tormentas. La iglesia tiene que volverse en un referente de paz, de salvación, cuando las tormentas vienen a la situación. ¿Sabes qué estaba pasando? Ellos tienen tanto temor y están clamando a sus dioses. Están allí orando: ay, claro, por favor, que ya no llueva. Están orando a otros dioses. Y el que tiene al Dios verdadero, ¿sabes dónde está? Dormido en sus laureles. No se activa. Hay una pérdida en el negocio, en la empresa donde están creyendo que se va a destruir todo. Empiezan a echar la carga que venía en el barco para aligerarlo. Se había vuelto una pérdida, una tempestad había causado pérdidas. ¿Y el Hijo de Dios dónde estaba? Dormidito. Versículo 9: y él le responde: soy hebreo y temo a Jehová. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Y le respondieron, versículo 12. Él les dijo: tomadme, echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Aún en la desobediencia él entendía que esa tempestad había sido por su culpa. Hay dos tempestades que pasan, y es una que se provoca por las situaciones, y hay otra que nosotros mismos generamos dentro de las mismas tempestades. No es lo mismo se avecina la tormenta que la tormenta se avecina. La vecina se atormenta. ¿Sí entendió? Puede ser que la tormenta venga, pero que eso a mí me dé más tormento. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a destruir mi casa. Espérate. Él entendía, ¿sabes qué? Esto es por mi culpa, esta es mi situación, estoy mal, aviéntenme al mar. Ya que el Señor ya me acabe ahí. Pero Dios preparó un pez, y el pez no es el castigo de Jonás. El pez es el instrumento que Dios usó para salvarlo. De lo contrario hubiera muerto en el mar embravecido. Pero Jonás clama por misericordia y fue salvado. Jonás entiende, y estos hombres, aún en la tormenta, en lo que pasó, cuando vieron que Dios aquietó el mar, cuando aventaron a Jonás, ellos clamaron a Jehová. Las tormentas traen dirección a la gente que no conoce de Él, porque están viendo cómo reaccionamos nosotros. La gente busca un referente. La gente voltea a ver qué pasa en la tempestad, en el problema, en la situación. ¿Cómo actuamos? Ahí está probado nuestro carácter. ¿Qué pasa cuando sin querer alguien te choca? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? Te quiero llevar a una historia más de una tormenta. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Marcos capítulo 4. Este sí vamos a ir. Marcos 4, 35 al 41. Quiero que me acompañes a leerlo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. No es que Jesús ahora es coyote y quiere pasarlos al otro lado. Jesús está hablando de un lugar. Acaba de pasar algo muy bueno en estas historias, porque ¿sabes qué? Ellos han escuchado antes la historia, la parábola de la semilla de mostaza. Él les había hablado de fe. Habían escuchado mensajes que los inspiraban en cuestión de la fe. Y Jesús en el versículo 35 les dice: vamos a ir y pasemos al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Versículo 36: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37, esto es lo feo. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba, hablando de Jesús, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose Jesús, reprendió al viento y al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús le había dado una orden, y es lo que olvidamos a veces. La palabra de Dios nos da siempre una palabra de advertencia. La palabra de Dios es preventiva y nos dice qué podemos hacer en nuestra vida. Pero ¿saben qué? No oímos, no hacemos caso a lo que Dios nos está previendo, a lo que Dios nos está dando como orden, como promesa. Dios le dijo: vamos a pasar al otro lado. En ese proceso, en ese lapso, Jesús se va a dormir, se va a acostar.
y se levanta una gran tempestad y ellos empiezan a tener temor. Había gente experimentada en la embarcación, sí, había gente con experiencia, había ahí unos pescadores, pero tienen gran temor. Es una falacia pensar que Dios nos va a garantizar una vida sin tormentas solamente porque ya somos cristianos. Lo increíble de este incidente es que ocurre con Jesús dentro. Este incidente, llevan a Jesús ahí. Algunos dicen, pero Jesús venía dormido, por eso no. ¿Sabes quién provocó también la tormenta? Porque Él es dueño de todo. Él sabía lo que iba a pasar, por eso les da una palabra, una promesa. Vamos a llegar al otro lado. Nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha prometido. Nos hemos olvidado de las palabras que Dios nos ha dado como familia. Nos hemos olvidado de las palabras que Dios nos ha dado como una iglesia. Oh, tu familia va a llegar. Ah, no lo creo. Mira la tempestad que se levanta con mis hijos. Aunque una tempestad se levante, no olvides lo que Él prometió, porque el que prometió es fiel para cumplir. No sé si los que están aquí están dormidos, pero échenme la mano, vamos diciendo aménes. Jesús ha orquestado toda una tempestad. Él les dice, pasemos al otro lado. Jesús ya ha visto el final, ya ha visto dónde van a llegar y dónde van a terminar. Jesús ha visto el destino de dónde nos tiene preparados. ¿Sabes qué? Jesús ha preparado el final. En tu Biblia está el Apocalipsis y te dice cómo termina esta historia de este mundo, de esta vida. Él nos ha dicho cómo va a terminar. Y ¿sabes qué? Termina con una gran fiesta. Termina con una gran bendición. Ay, hermano, pero mientras es la tormenta. Puesto los ojos en Él, ¿sabes qué? Lo que me debe de preocupar es que Él venga en la barca. Él ha dicho que tiene un propósito de 3 años y yo estoy pensando que en estos 3 años que Él tiene, Él va a fallecer. Su promesa era que iba a dar su vida por todo a la humanidad. Él venía ahí en la barca y es lo que nos debe de preocupar, que no la tormenta. ¿Viene Jesús con nosotros? ¿Viene Jesús? Sí, no te preocupes. No te estreses de más. Hoy la gente ve tantas noticias. Antes de dormir ve las noticias. Y las noticias ya no nada más las estás viendo, estás escuchando noticias. No solamente estás viendo y estás escuchando noticias, también estás leyendo. Abajo viene una cintita y arriba abajo te dicen unos muertos y te está hablando ella de una tormenta. Y luego estás viendo las gráficas y estás con tanta información antes de dormir y te vas todo preocupado a dormir en la noche. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Y luego en la mañana te levantas y más noticias. En paz me acostaré, así mismo dormiré. ¿Sabes qué? David lo escribe cuando está en medio de una batalla, de una guerra. Que lo último que vayas a ver antes de las noticias sean las verdades espirituales, las promesas de Dios. Gente que dice, es que yo sí abro la Biblia, hermano, para dormirme porque me da mucho sueño. Es la paz de Dios que te quiere dar también, hombre. Ve la historia y piensa en lo que Dios quiere hacer y vete a dormir meditando en la palabra y despiértate y que Dios te visite en tu sueño y te dé una revelación de yo te quería decir esto. Jesús está acostado, Jesús está ahí y ellos van a despertarlo. Ellos pudieron espantarse, pero Jesús, ¿sabes qué? No se preocupa. Lo despertaron. Vemos aquí su desesperación y su temor. Vemos la duda que ellos tienen. Marcos y Lucas hablan también de esta historia. Mateo también habla de esta historia. Pero Marcos y Lucas dicen y escriben ellos que le dicen maestro. Marcos después dice y Mateo dice Señor, sálvanos que perecemos. ¿Sabes qué es más dramático, Señor, verdad? Todavía los otros le hablaron con respeto, maestro. Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Sabes que las tormentas vienen a cambiar la perspectiva que a veces tenemos de lo que es Dios? Ellos empezaron
a creer que Dios ya no los amaba porque estaban en una tormenta difícil? ¿Que no te preocupamos, Señor? ¿Que no nos amas? La tormenta hizo que se olvidaran de lo que Él les prometió. No había pasado mucho tiempo. No había pasado una semana. No había pasado un año. Él les dio una promesa en un tiempo razonable. ¿Saben qué? Voy a pasar al otro lado. Los vamos a pasar. Y ahora su perspectiva, porque se levanta una tormenta, es: ¿no te preocupamos? ¿Qué hizo que cambiaran eso? La tormenta, el temor, el estrés. Empezar a sacar ideas de: no, es que no me quiere, es que la iglesia no le importa, es que porque no me llaman, es porque no me visitan, es que porque En Mateo 8:26 vemos cuando Jesús despierta, lo primero que le dice es: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús los enfoca. Jesús los enfoca. A ver, ¿no tienen fe? No tienen fe. Yo les di una promesa. Tengan fe en esa palabra. Lo más importante de las tormentas cuando pasemos, escucha, es que tengamos fe en lo que Él prometió. Él prometió algo grande con nuestras vidas. Él prometió. A veces queremos pensar que Él no nos prometió que iba a haber tormentas, pero en esta vida tenéis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, yo soy más que vencedor. En eso encontramos las palabras de Él, en la fe que ponemos y depositamos en lo que Él nos promete. Una tormenta hace dudar en nosotros el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una tormenta nos hace dudar de que si sí les interesamos o no. ¿Cómo cuestionamos el amor que nos tiene por situaciones tan difíciles? Olvidamos las promesas de Dios de llegar al destino que Él nos dijo que llegaríamos. Martin Lloyd Jones dijo en su libro Depresión Espiritual: si tenemos un concepto mágico de la vida cristiana, con toda seguridad nos veremos en problemas, pues cuando lleguen las dificultades nos sentiremos llevados a preguntarnos: ¿por qué Dios permite que pase esto? ¿No ha escuchado gente así decir: es que por qué Dios lo permite? Y es porque hemos hecho un concepto mágico de la vida cristiana que nosotros no vamos a pasar. Las tormentas van a venir por consecuencia de lo que nosotros hicimos. Le mostré Jonás. La palabra es preventiva y nos va a adelantar a algo que va a venir de tormentas en nuestra vida. Le mostré a Elías con Acab. Pero también Jesús está en la barca. Y ¿sabes qué? Aún con eso ellos se están preocupando. Ay, vamos a perecer. Por eso Jesús los regaña. Yo creo que Jesús le dio un zape a Pedro. Pedro, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué tienes tanto temor? Pedro, yo vengo contigo en la barca. Tienes que creer que en la tormenta su palabra es suficiente. En la tormenta su palabra es suficiente. Y tienes que comentar esto y decirlo. Repítelo conmigo: en cualquier tormenta su palabra es suficiente. Vamos, haz un hashtag: su palabra es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él promete es lo que me tiene que tener anclado a saber que voy a llegar. Tormentas se van a levantar, sí, tormentas se van a levantar, pero su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. Jesús está con ellos, los reprende, los enseña, les da una clase, una lección. Yo quiero que vayas a Marcos 2 capítulos después, porque Dios es así. Jesús es así. Te da una lección presencial y después te deja volar con tus propias alas. Y Marcos 6:45 nos narra otra historia, otra barca, otra tempestad, los mismos discípulos, pero Jesús ahora no está en la barca. Marcos 6:45 habla de la historia
Ellos han alimentado a 5,000 hombres. Ha pasado una bendición. La historia dice que acababa de pasar lo de los 5,000 hombres, que fueron más de 5,000, porque acuérdense, no están contando a las mujeres, no están contando a los niños, y siempre hay más de esos en todos lados. Versículo 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús los hizo entrar en la barca. Esto no fue una coincidencia. Dios les dijo: yo ya les hice un examen antes y los estaba preparando, porque ahora viene una historia en la que ustedes van a tener que enfrentarse solos, porque saben que los estoy preparando también para cuando yo no vaya a estar. Súbanse a la barca, yo voy a ir a orar. Y los despidió y se fueron. Jesús estaba despidiendo a la multitud, a esos 5,000 que estaban agradecidos. Señor, gracias, porque yo me llené, la verdad me comí 5 panes, y yo la verdad sí me eché 6 panes. Y ya estaban hablando con Jesús de eso. Jesús los está despidiendo, todos están agradecidos. Son más de 5,000 personas. Estamos hablando solamente contando a los hombres. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿saben qué? Adelántense, yo todavía voy a estar despidiendo. Ya dieron todos los tickets, vamos a tener consejería con cada uno de ellos. Jesús se va a orar. Dice versículo 47: y al venir la noche, la barca estaba en medio de la mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre la mar y quería adelantárseles. Esta historia me encanta, porque ellos están fatigados. Esto quiero hablarlo a la gente que está en ministerio trabajando. Es gente que estaba sirviendo y ha servido a mucha gente, y ahora está en una barca para llegar a otro lugar a también servir. Y su vida está yendo de servicio en servicio. ¿Y sabes qué? Están fatigados, están cansados. Jesús les dio una orden a dónde iban a llegar, una palabra, una promesa. Y ellos están fatigados ahora remando. ¿Sabes por qué? Porque el viento les era contrario. El viento les es contrario. Ellos están remando contra la corriente, están remando contra lo que viene. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así remando? ¿Cuántas veces el liderazgo se encuentra remando contra lo que se levanta en contra el viento? Muchas veces nos vamos a encontrar así. Y podríamos hacernos las víctimas y decir: pero todavía que sirvo y ni así Jesús me ayuda. ¿Sabes qué? Quiere sacar carácter, quiere enseñarte para que puedas entender cuando sean los buenos tiempos, reconocer y decir: wow, me acuerdo de cuando estábamos batallando con tal situación, me acuerdo cuando batallamos. Hoy todo fluye increíble. Ellos están cansados. Dice que es más o menos, dice que están en la 4ª vigilia de la noche. Aproximadamente son entre las 4 y las 5 de la mañana. Están en ese horario. ¿Sabes qué? Jesús los despidió a todos. Jesús se quedó orando mucho tiempo, y ellos están tratando de remar y no pueden. Ellos saben lo que es en la noche estar remando. Pedro era pescador, en la noche pescaba. Ellos están cansados. Yo creo que no vamos a llegar, ¿verdad, Tomás? Sí, yo creo que no llegamos. Y están ahí. Son como las 4 de la mañana, no han descansado. No sé si algunos estaban turnando para dormir. Jesús los vio y dijo: Jesús, yo les voy a ganar. Jesús quería adelantárseles. Versículo 49: viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban,
porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en su corazón. Ellos no entienden. Se preguntan en el capítulo que leímos anterior, ellos se preguntan: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tienen gran temor porque no saben de quién se trata. Acaban de ver un milagro con Jesús haciendo los panes y no saben quién es. ¿Sabes por qué? Porque su corazón se ha endurecido. No pueden entender. Jesús les dijo: tengan ánimo, tengan ánimo. Esa misma historia nos la cuenta Mateo y nos la cuenta Juan. ¿Sabes qué? Nos dicen que ahí Pedro le está diciendo: a ver, si eres Jesús, haz que yo vaya. Y dice que Pedro, al ver los vientos, estaba caminando sobre el agua. No creas que agarró, solamente bajó el pie y se cayó. No. Él estaba caminando sobre el agua, dio más de 3 pasos y él estaba caminando, pero viendo, fijando su vista en los vientos. ¿Quién carambas ve los vientos? Empezó a hundirse. Señor, ayúdame. El clamor en situaciones difíciles es donde Jesús va a salir a nuestro rescate. Jesús nos puede ayudar. Si nosotros clamamos a Él y le hablamos, Él nos puede ayudar. Las tormentas esconden encuentros con Jesús. Ellos están cansados. A veces nosotros nos hemos encontrado cansados dentro del ministerio después de haber servido. Pero aún en estos vientos, en esa situación en contraria, podemos encontrar a Jesús. Cada situación difícil esconde un encuentro con Jesús particular. Si vemos a estos discípulos, vienen a servir de un lugar a otro, van a servir. Esto no los exceptúa de que los que sirven a Dios no van a pasar por pruebas. ¿Sabes qué? Pasamos por pruebas más difíciles, iguales. Jesús dice que Él estaba ahí tardando, estaba orando al Padre. Mateo 14:33. Esto es lo que confirmo que Dios en la tormenta hace pasarnos por segunda vez. Ellos se preguntaban: ¿quién será este que aún hasta los vientos le obedecen? Y sabes que esta es la manera en la que ellos estaban confirmando la fe de quién era Jesús. No era una persona normal. No le habían reconocido como el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero Jesús está en cada situación difícil. Cuando más oscura parezca la noche, cuando más difícil parezca, cuando los vientos se vean en contra, el solamente clamar a Jesús nos va a hacer entender. Estamos pasando por una noche, sí, y Jesús se está acercando. Jesús se está acercando, Jesús está a la puerta, Jesús se está acercando cada vez más. Ellos empezaron a creer que era un fantasma y tenían miedo. ¿Será que no reconozcamos a Jesús en medio de esta situación? ¿Será que Jesús se está acercando y nosotros no le hemos reconocido y estamos creyendo que son otras situaciones? Debemos de tener un enfoque claro en quién es Jesús, en oír su voz, reconocer que nos está llamando. Sí, es Jesús el que nos está hablando. Espero que cuando Jesús aparezca, tú estés preparado para recibirle. Los discípulos no lo estaban. Jesús venía a salvarlos y ellos están gritando asustados. Su enfoque ha cambiado. Le llama a uno y está caminando directo hacia él y pierde su enfoque también. ¿Será que esta pandemia, será que este virus esté haciendo que nos estemos enfocando en enfermedades, en otras cosas, cuando Dios quiere que nos enfoquemos en su regreso, en que Él está cercano, que Él está llamando, que es una oportunidad para escuchar su voz? Tenemos una promesa. ¿Será que el enfoque que hemos tenido nos hemos olvidado de que Él nos dio una promesa, que Él regresará, que vamos a estar en su habitación con Él? ¿Será que nos hemos desenfocado? Fijar los ojos en Jesús y no en los vientos. No fije los ojos en los hermanos. Fija los ojos en su palabra, en lo que Él te está diciendo a ti. No en las reuniones, no en quién se junta con quién. Fija los ojos en Jesús, el autor, consumador. Salmo 107, verso 25 al 32 dice: Él habló y se desataron los vientos,
que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia lo lejos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros acobardaron de temor. Se tambaleaban y andaban dando tumbos como borrachos. No sabían qué hacer. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y los salvó de su aflicción. Clamó la tormenta hasta que convirtió en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevó a los que iban a puerto sano y salvo. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes de su pueblo. Salmo 89, 8 y 9 dice: oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel, gobiernas los océanos y dominas las olas embravecidas por las tormentas. Él puede controlar cada tormenta, cada situación difícil. Permanecer en fe de lo que Dios quiere, permanecer en su palabra. La vida nos está llenando de depresiones, de angustias, de temor, de estrés, de ansiedad. ¿Sabes qué? Por las situaciones adversas que vienen. Nosotros no podemos controlar la tormenta, pero podemos confiar en un Dios que nos da las promesas, que nos dice: yo voy delante de ti, no tengas temor, toda ansiedad ven y échala sobre mí, toda angustia, toda preocupación, todo cansancio, ven y deposítalo en mí. Esta tormenta solamente es pasajera, pero está sacando y mostrando el carácter de la gente en que estaba enfocado. Estábamos tan enfocados en nuestro trabajo, en los quehaceres, en las actividades, en las reuniones, en el yo. ¿Sabes qué? Nos vino a reordenar muchas cosas. Nos hizo valorar a nuestra familia. Pero hoy también mucha gente ya se acostumbró a: veo la reunión al rato, se queda ahí colgada en Facebook, no importa, la veo después. Es que tengo otra actividad. Qué rápido nos acostumbramos a la tormenta. Quiero contarte última tormenta. Hechos 27 nos narra el viaje que tenía Pablo a hacer, ir a Roma, presentarse ante el concilio. Y habían pasado varias situaciones muy adversas. Versículo 13 del 27 dice que cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que no podían llegar a salvo. Entonces levantaron las anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y los empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Ellos habían levantado las anclas, ellos tenían un destino, ellos tenían una idea de a dónde querían llegar, pero ¿sabes qué? Cambió abruptamente esto, de un día para otro, en un segundo cambió, ¡pum! Y los llevó a mar abierto. Dice que ellos no pudieron hacer nada, no podían hacer que el barco girara, no pudieron hacer frente al viento. Lo triste es que dice que se dieron por vencido. Quiero decirte algo muy importante, familia de Príncipe de Paz: no te des por vencido. Escúchame, no te des por vencido. Hermano, es que esta tormenta, este virus está muy difícil. No te des por vencido. No, por favor, voltea con alguien que tengas a tu lado, dile: no te des por vencido. No te des por vencido. Vamos, si allí en tu casa le puedes dar una palmada a alguien, pon tu mano en su hombro y dile: no te des por vencido. Estos hombres se habían dado por vencidos en esta tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo de el bote salvavidas que era remolcado por el barco.
Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Estos marineros con gran experiencia tenían gran temor. La tormenta había hecho que ellos tuvieran temor. Tenían experiencia, sí, pero ¿sabes qué? Tenían mucho temor. Tanto que dijeron, ya, a donde nos lleve esto. Versículo 18. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Era una pérdida ya, como la que habíamos hablado de Jonás. Luego al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta el final. Al final se perdió toda esperanza. Al final se perdió toda esperanza. No podían ver el sol, no podían ver la estrella que los guiara. Y el referente es: ¿dónde está nuestro Dios? Ese sol de justicia. Habían perdido la esperanza. Este mensaje quiero que vaya dirigido a las personas que han creído que ya no tienen esperanza. Es que ya no sé cómo va a pasar, cómo van a cambiar las cosas. Dios nos ha hecho tener fe y esperanza. Fe y esperanza, y que todo temor se pueda ir. Versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Sabes por qué? Porque Pablo antes les dijo: no vamos, pero ellos no querían quedarse en invierno en ese lugar. Ellos no querían quedarse en invierno en ese lugar porque querían hacer su sagrada voluntad. Y Pablo les está diciendo, Pablo aplaudió y de repente alguien salió y les dijo: te lo dije. Pablo les había dicho, porque siempre la palabra es preventiva, la palabra siempre es para una advertencia. Pablo les había dicho: no hay que ir, vamos a hacer una gran pérdida. No lo escucharon. ¿Por qué no escuchas la palabra de tus pastores? ¿Por qué no escuchas la palabra de tus líderes? Porque no es lo que tú quieres. Va a haber una gran pérdida si tú no les escuchas. La palabra es preventiva. Ten ánimo, no pierdas la esperanza, aún en la tormenta, aún aunque no escuchaste. El Señor te quiere dar una segunda oportunidad. ¿Sabes qué? Ellos no habían comido. Vamos, necesitas alimentarte. Necesitas alimentarte espiritualmente y recobrar fuerzas. Pero anímense. Versículo 22. Me da gusto como dice: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundiera. Pues anoche un ángel del Dios al quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo: Pablo, no temas, porque su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Pero seremos náufragos en una isla. Me encanta el versículo 22. Si puedes subrayar el 22, el 23, el 24, el 25, aún el 26. Anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque este barco se hunda. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado.
En esa noche de tormenta un ángel les visitó. En la noche de tormenta un ángel vino. ¿Será que en la noche de tormenta el Señor quiera mandar al ángel de Jehová? ¿Será que en la peor noche que tú estés viviendo de tormenta, será que Dios quiera estar contigo y pasarla ahí a tu lado? Pablo dijo: no temas, porque ciertamente voy a ser juzgado con el César. Tengo un destino a donde voy a llegar. Además, Dios en su bondad concedió protección a todos los que navegan contigo. Él estuvo a mi lado toda la noche. Jesús estuvo a un lado de los discípulos en esa tormenta. Jesús estaba viéndolos cómo navegaban y cómo les costaba trabajo. Nuestro Dios mismo sabía que él desobedeció, que Jonás desobedeció, pero mandó un pez para salvarle. Algunos dicen: era el castigo el pez. No, era el artículo que Dios estaba usando para la salvación. Era el objeto que Dios estaba usando para salvación. No nada más de un hombre, sino de toda una nación. La palabra: si vas a pasar por tormentas, si estás pasando por tormentas, si estás saliendo de una tormenta, escucha, su palabra es lo más importante. Su palabra te tiene que sostener y te tienes que agarrar de ella, te tienes que aferrar de ella. Aférrate a la promesa que Dios te dio para tu casa, para tu familia, cualquiera que sea la situación. Vendrán vientos, sí, van a venir, van a llegar. Lo importante es quién viene en tu barca también. Pablo dijo: aquí viene un ángel, estuvo conmigo, me habló, me dijo, escuché su palabra, tomé ánimo, me alimenté. Tomen ánimo, yo le creo a Dios. Es decir, yo le creo a Dios. Pues puedes ponerlo ahí como un comentario en la transmisión: yo le creo a Dios. En la semana, en las situaciones difíciles que pases, puedes creer y decir: yo le creo a Dios. Puede volverse una bandera y decir: yo le creo a Dios. El que prometió es fiel para cumplir su palabra. Seremos náufragos, vamos a vivir. Náufragos, somos peregrinos, somos extranjeros. Pero mi casa, yo tengo una mansión. Pero el trabajo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero mi salud, Él es mi sanador. Pero es que no sé, todo lo puedo en Él. Vamos. Para cada excusa que tengas está la palabra de Dios. Y para mí es más importante la palabra de Dios, porque el que lo promete es fiel. Solamente es que yo no he visto el enfoque. Solamente es que no me he enfocado en lo que Él quiere para mi vida. Solo es que no me he enfocado en lo que Él tiene planeado. Termino con esto. Lucas 6:47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oír y hacer. Oír y hacer. Por eso te digo, en la semana tienes que decir: yo le creo a Dios, porque es oír y es hacer. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, los indicaré a quien es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar su casa cavó y hondó y puso en él un fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río con ímpetu contra aquella casa, pero no se pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Lucas nos habla del hombre sabio, del hombre prudente. Dice que puso su casa sobre una roca, cavó y hondó. ¿Sabes qué es eso? Trabajo, perseverancia, constancia, determinación. Cavó y hondó porque sabía que iba a venir una tormenta. La tormenta vino sobre el que edificó su casa sobre la roca, pero también sobre el que no lo hizo. Mas el que oyó y no hizo, los dos oyeron. Me impresiona porque los dos oyeron. Alguien está en otro lugar, en otra colonia, en otra casa, escuchando la misma palabra. ¿Cuál es la diferencia? Hacer y no hacer.
Semejante es un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Yo no quiero que en tu casa sea grande la ruina. Yo no quiero que en tu casa la ruina sea grande. Yo no quiero que sea grande. John MacArthur comenta: la única cosa más aterradora que tener la tormenta alrededor del bote es tener a Dios adentro y no poderle clamar. Porque pasas por tormentas, pasas por situaciones difíciles, pero vas con la comadre, vas al Monte de Piedad, vas a pedir un préstamo, vas a ver a un banco, y Dios esperando, diciendo: ¿a qué hora vienes conmigo? ¿A qué horas vienes conmigo? Yo te estoy esperando. Yo estoy contigo en la tormenta. Yo estoy contigo en esta tormenta. No tengas temor. No te aflijas, no te estreses. Voltea tus ojos al autor, al consumador de la fe.